de rehabilitación, la fortaleza del Sion. Y bueno, pues aquí ya estamos grabando, se le hizo la información al orador que será colocado en el sitio de Aprendiendo a Vivir en el canal de YouTube. Y bueno, pues te voy a ceder el micro. Eres bienvenido aquí en Aprendiendo a Vivir. Adelante, Víctor. Gracias, ¿qué tal a todos? Buenos días, mi nombre, como ya escucharon, es Víctor Becerra. Yo soy alcohólico. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para empezar, yo les quiero decir que, para empezar, cualquier movimiento que ocupa los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos del programa de Alcohólicos Anónimos, eso es lo que nos hermana. A veces escuchan decir a gente de movimientos, es que aquí no es Alcohólicos Anónimos. No es Alcohólicos Anónimos precisamente, pero tienen mucho o tienen todo de Alcohólicos Anónimos. Tienen todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Si el programa ustedes lo diluyeran tanto, es como tomar este café que estoy tomando, muy diluido, no sabría café y el efecto no sería el mismo. Entonces no pueden tener un programa tan diluido que no sería el efecto deseado. El efecto deseado. Bien, todo movimiento que hoy trabaja en el programa de 12 pasos, para poderlo haber hecho, primero necesitó haberse acercado a la oficina de servicios generales, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, independientemente de dónde haya surgido el movimiento. Por ejemplo, no sé de dónde salieron Narcóticos Anónimos, lo que sí sé que el Narcóticos Anónimos también está en Estados Unidos, en California, su oficina central. Ahorita el movimiento de amor y servicio, lo que antes se llamaba cuarto y quinto paso, también en su oficina central ya está en California. Todos los movimientos tuvieron que haberse acercado para haber sido apadrinados. Para poder crear un movimiento independiente de Alcohólicos Anónimos que trabajaran los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos del servicio mundial. Y se les permitió, así como por eso existen neuróticos anónimos. Entonces sí quiero hacer ese hincapié porque la esencia de todos los movimientos de 12 pasos pues es Alcohólicos Anónimos. Ok, bien, vamos a trabajar las tradiciones. Las tradiciones no pueden ser diferentes en Neuróticos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, en CODA, en AA, en Al-Anon, en Alatín. Las tradiciones son las mismas porque son los principios. Son los mismos principios, nada más enfocados en cada uno de los movimientos. Entonces es importante que eso quede muy claro. Bien, vamos a ver las tradiciones. Las tradiciones son sumamente importantes porque van a garantizar la armonía, van a garantizar que el grupo crezca sano, fuerte y espiritual. Para eso son las tradiciones, para que el grupo permanezcamos unidos y con el mínimo de conflicto, con los mínimos de conflicto. Y cualquier conflicto que exista dentro de nuestras agrupaciones, las tradiciones van a resolverlo. Cualquiera. Muy bien, vamos a ver la primera tradición. Dentro de la primera tradición nos habla de la unidad. Yo les quiero decir que no puede existir. La única manera, dice que la cualidad más preciada es la unidad, y es cierto. El permanecer juntos. Hay muchas agrupaciones que están juntas, pero no están unidas. Hay muchas familias que están juntas, pero no están unidas. Cuando hay unión, hay armonía. Y hay movimientos o hay agrupaciones que al no manejar tradiciones, no hay una verdadera unidad. Por eso es tan importante la unidad. La unidad es tan importante. Pero la única manera
La única manera con que se puede garantizar la unidad es a través de que el grupo maneje las 12 tradiciones. No hay otra manera de lograr la unidad verdadera que solamente es a través de que el grupo adopte y maneje lo mejor que pueda las 12 tradiciones. No va a haber otra manera, ¿eh? Si un grupo maneja una o dos tradiciones o 4 tradiciones muy bien, no va a haber una verdadera unidad. La verdadera unidad es a través de que el grupo maneje o se apegue lo mejor que pueda las 12 tradiciones desde el momento en que el grupo abre. Desde el momento que el grupo abre, debe de adoptar las 12 tradiciones. Por eso cuando un grupo abre, inmediatamente se pasa una séptima, porque es parte de una de nuestras tradiciones. Entonces, la primera se va a lograr solamente a través de que el grupo adopte las 12 tradiciones. De la misma manera, la recuperación solamente se logra a través de que nosotros adoptemos los 12 pasos del programa de recuperación. No puede haber recuperaciones a medias. Aquí la recuperación es a través de la que las personas que llegamos adoptemos lo mejor que podamos los 12 pasos del programa de recuperación. No podemos hablar de recuperación si no existen 12 pasos. No podemos hablar de unidad si no existen 12 tradiciones en el grupo. Entonces es ahí cuando ahí dice que para las tradiciones los egos no deben de caber dentro de tradiciones. Las tradiciones van a implicar sacrificio, sacrificar nuestros deseos personales por el bien de los demás. Entonces, la primera unidad que dice nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad. Sin unidad, el movimiento muere. Y es cierto. Entonces, solamente a través de que el grupo adopte lo mejor que pueda las 12 tradiciones, se va a garantizar esa verdadera unidad. Esa es nuestra primera tradición, la unidad. Nuestra segunda tradición dice que para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia del grupo. En las estructuras de movimientos derivados de los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, en la estructura siempre es una pirámide, va a ser una pirámide al revés, donde se pensaría que la cabeza sería la oficina de servicios generales. No, la jerarquía más alta, si lo queremos llamar así, es el grupo. El grupo. Nadie puede estar por encima del grupo. Nadie puede estar por encima del grupo. Nuestra segunda tradición es, Dios se puede manifestar a través de la conciencia del grupo. Entonces, la máxima autoridad dentro de un grupo es la conciencia del grupo. Ningún servidor puede estar por encima de la conciencia del grupo. Ningún servidor puede estar por encima de la conciencia del grupo. Ninguna oficina de distrito o área puede estar por encima de ningún grupo. La máxima autoridad es la conciencia. Y si hablamos a nivel nacional, la conciencia nacional, esa es la autoridad más alta que podemos tener. No puede haber ningún servidor, ninguna oficina. Ninguna oficina puede dar una orden. Puede dar sugerencias, pero nunca una orden. Y la única manera de garantizar que Dios se manifieste a través de la conciencia del grupo es que las decisiones más importantes, sean a través de discusión y de votación. La única manera de garantizarlo es a través de votación. Las más importantes, las decisiones más importantes, las decisiones que sabemos que pueden acarrear problemas futuros o pueden acarrear controversia, tiene que ser a través de discusión y de votación. Tenemos, en nuestra segunda tradición nos habla de servidores de confianza. Es cierto, tenemos servidores de confianza.
tienen una autoridad limitada y lo limita la conciencia del grupo. El servidor puede meter propuestas, pero si la conciencia del grupo dice que no está de acuerdo y votan y se dice que no están de acuerdo, no puede estar por encima de la conciencia del grupo. Cuando el servidor vea que la decisión que va a tomar tiene que ser consensada por el grupo porque es de suma importancia, la va a tener que llevar a la conciencia. Cuando el servidor vea que la decisión que tiene que tomar, porque también como servidor tiene esa confianza de que él pueda tomar algunas decisiones, no todas las decisiones. Puede tomar algunas decisiones, entonces es cuando el servicio es algo maravilloso para nosotros las personas que no aprendimos a vivir de una manera. Y hoy estamos aprendiendo a adoptar esta manera de vida porque esto es una forma de vida que sí funciona. Entonces, como servidores sí tenemos autoridad limitada por la conciencia del grupo. Yo voy a saber cuándo puedo tomar la decisión, mientras yo no afecte a la conciencia de mi grupo. Por ejemplo, el cafetero tiene la libertad de comprar café y azúcar sin pedir permiso, porque lo necesitamos. Pero si el cafetero quisiera comprar una cafetera, aún teniendo la que tenemos nosotros, y quiere una nueva, y él sin consultar compra la nueva, eso no lo podría haber hecho, tendría que haberlo consultado primero con la conciencia del grupo. Entonces aprendemos a saber cuándo vamos a tomar la decisión, porque no todas las decisiones las vamos a tomar, y cuándo consultar la decisión, porque no todas las decisiones las vamos a consultar. Vamos a saber cuándo consultamos como servidores y cuándo no consultamos como servidores. Entonces, nuestra segunda tradición dice que Dios se puede manifestar. Siempre y cuando la conciencia esté bien informada, puede tomar buenas decisiones. Una conciencia alterada va a tomar malas decisiones. Entonces, también se tiene que cuidar eso. Pero la conciencia puede rara vez equivocarse, pero también puede equivocarse. Pero no hay problema, porque para eso están los conceptos y hay el derecho de apelación. Entonces, cuando una conciencia se equivocó, se puede pedir el derecho de apelación. Y el derecho de apelación es que se pide que se vuelva a consultar, que se vuelva a votar, que se vuelva a retomar el tema y se vuelve a hacer otra vez el protocolo. Se dice por qué se cree que se debe de volver a tomar una decisión, que se cree que se tomó precipitada y se vuelven a hacer las votaciones nuevamente otra vez, porque hay ese derecho de apelación. Pero eso es a través de los conceptos, entonces tenemos un programa muy, muy integral. Y esa es nuestra segunda tradición. La conciencia del grupo es la máxima autoridad. Ninguna oficina de servicios, por ejemplo, se había visto de que de alguna o algún distrito, estoy hablando en AA, en una área determinada de acá de la Ciudad de México, había ido a quitarle la placa a un grupo. Había ido a quitarle la placa a un grupo por alguna situación que no estaban de acuerdo. Bueno, eso no podrían haberlo hecho, de acuerdo a las tradiciones. No podrían haberlo hecho. Bueno, lo hicieron. Bueno, también había la situación de que el grupo pudiera mandar a su representante a apelar esa decisión con estas bases de tradiciones, porque debemos de manejarnos a través de principios y podría haber pedido la destitución del miembro del comité o hasta de la mesa completa. Se iría a votación, obviamente, pero podría haberlo hecho. Porque ninguna oficina de servicio puede estar por arriba de la conciencia de un grupo. Ninguna, ninguna, ninguna. Acuérdense que no castigamos. Eso tiene que ser muy fundamental. Es un programa 100% espiritual, no religioso, espiritual. Bien, la tercera tradición. El único requisito para ser miembro, independientemente de la comunidad que sea, Al-Anon, Neuróticos Anónimos, CODA, es querer dejar de sufrir la intolerancia, en AA es de beber.
pero solamente debe haber un requisito, independientemente del movimiento, no puede haber más requisitos. El único requisito, hay un solo requisito, el único requisito, por ejemplo, en los grupos de cuarto y quinto, que ahora se llaman amor y servicio, ya estructurados, el único requisito es hacer la experiencia que ellos hacen. En Narcóticos Anónimos, dejar las sustancias, etcétera. En Neuróticos Anónimos, ustedes también tienen el único requisito. No puede haber más requisitos. Cuando un grupo pone más requisitos, ya está rompiendo la tercera tradición. Vamos a imaginarnos que llegamos a un grupo y nos dicen que nos toca que, bueno, que acabas de llegar, bueno que llegas a este grupo, bienvenido, pero ¿sabes qué? Para estar en este grupo nos toca un pago mensual de 500 pesos o de 300 pesos mensuales. Ah, cuando se convierte en un requisito ya no salimos de la tradición. Acuérdense que todo tiene que ser sugerido. Para no romper la tradición, todo debe de ser sugerido, porque cuando nosotros imponemos algo ya estamos rompiendo nuestra tradición. Por eso es importante saber cuándo la rompemos y cuándo no la rompemos. Todo tiene que ser sugerido. Todo tiene que ser sugerido, porque si no se convierte en un requisito y no puede haber más que un solo requisito, el deseo sincero. No puede haber más requisitos. Cuando yo salí del penal, después de haber estado 12 años dentro del penal, yo conocí el programa dentro del penal. Llegué al distrito, llegué a una comunidad de alcohólicos anónimos y llegué a un distrito. Y cuando yo llegué, habíamos 5 grupos y cuando yo salgo, después de casi 12 años, habíamos 16 grupos. Yo fundé el grupo número 16 dentro del penal y estuve en el distrito por 9 años. Pero esta situación de los requisitos, cuando yo salgo, llego a un distrito aquí afuera, y aquí en La Libertad, digamos esto, y llegué a un distrito donde no habían entendido bien las tradiciones. Entonces ellos decían que tenían una cuota semanal de 50 pesos, porque se había propuesto y se había aceptado. Y entonces que teníamos, cualquier servidor que entrara en ese distrito tenía una cuota de 50 pesos semanales, más como servidor teníamos que dar 100 pesos, 150 pesos mensuales como servidores para lo de la renta y todo eso, ¿no? Entonces imagínense, yo venía saliendo de prisión sin trabajo, entonces obvio que no tenía la cantidad como para estar haciendo eso, pero yo ya sabía de los principios, entonces mi grupo a mí me había mandado como representante de grupo. Y cuando me dijeron eso, yo le recalqué al miembro del comité y le dije, bueno, estos 50 son sugeridos, ¿verdad? Y me dijeron, no, pero es que se aprobó. Sí, o sea, yo no peleo que se haya aprobado, pero no dejan de ser sugeridos. O sea, aún así la conciencia lo haya aprobado, no puede ser obligatorio porque estaríamos rompiendo la tradición. Entonces, tiene que ser sugerido. Pues, de acuerdo al principio tenía que ser sugerido, porque imagínense qué pasaría si llega la gente pobre y hay cuotas, los estamos corriendo, porque hay un requisito más. Y este requisito el requisito que tenemos nosotros, cualquiera lo puede cumplir, cualquiera. No va a importar el dinero, no va a importar la edad, no va a importar el sexo. Cuidado de manejar bien nuestros principios y los únicos que pueden hacer que el grupo funcione a través de tradiciones somos la conciencia. La conciencia, somos los que podemos. Entonces son sumamente maravillosas y hermosas cuando se llevan a cabo y se cuidan, porque nosotros nos convertimos en los custodios de los principios. Nosotros, la conciencia del grupo, somos los custodios y en la junta podemos apelar cuando veamos alguna violación o alguna violación de alguna tradición, somos los que podemos levantar la mano.
Cuando yo llegué a la comunidad, yo no podía levantar la mano. Era una persona muy insegura de mí. Yo aprendí a funcionar con alcohol. Entonces, sin alcohol yo no funcionaba. Ahora tenía que adoptar una forma de funcionar sin alcohol. Y esto era pues a través de, ahora no había alcohol, ahora había un poder superior. Entonces empecé a leer y empecé a poder atreverme a levantar las manos dentro de las oficinas, dentro del grupo. Y eso me empezó a dar una seguridad que yo no tenía. La seguridad que hoy manifiesto a través de haber estado o estar y permanecer todavía en estos lugares es la seguridad real que me regaló el programa de Alcohólicos Anónimos. La seguridad que me daba el alcohol era ficticia, porque duraba mientras duraba el efecto. Cuando se iba el efecto, se iba la seguridad. Entonces tenemos algo grande que se llama un programa y tenemos que cuidarlo. Esa es nuestra tercera tradición. Cuarta tradición. Cada grupo debe de ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a nuestros grupos como un todo o a nuestra comunidad como un todo. Todo grupo debe de ser autónomo. Todo grupo debe de ser autónomo. La palabra es debe de ser autónomo. Debe de ser autónomo para crecer. La única forma como podemos crecer es siendo autónomos. Porque al ser autónomos tenemos que ser responsables. Responsables de que haya agua, responsables de que haya luz, responsables de que el grupo abra, de que el grupo cierre. Empezamos a ser responsables a pagar una renta. Empezamos a ser responsables y eso implica crecimiento. Eso implica crecimiento. La primera renta que yo pagué, bueno, o que yo participé para pagar, dando mi séptima, fue la del grupo. Hoy en la actualidad vivo en una renta, pero no, yo no hubiera querido poder pagar una renta como la que hoy pago. Y todo fue empezar en el grupo. O sea, hoy puedo pagar una renta con una casa muy cómoda y vivir cómodamente, pero todo empezó a través del grupo por la autonomía, porque la autonomía implica crecimiento. Debemos de ser autónomos, no depender de nadie, no depender de nadie. Y esto se logra a través del principio. Todo grupo debe de ser autónomo para que empiece a crecer. Yo conocí el movimiento de AA dentro del penal y teníamos un distrito institucional, pero éramos muy dependientes a nuestra área, hasta en las copias. O sea, hasta las copias fotostáticas las pagaba el área. Pero ¿qué creen? Que poco a poco esto del principio de autonomía empezó a funcionar y empezó a manejarse de una manera maravillosa que al final, bueno, cuando yo terminé de salir, el 50% lo cubría el distrito y el 50% ya lo cubría el área. Ya no era el área el que cubría todos los gastos, era el 50% y el 50%. Para una comunidad dentro de un penal, pues es algo grande que pueda haber colaborado con el 50% de los gastos. Compramos una televisión grande, el 50% lo pagó el distrito, el 50% del área. Se compró un equipo de sonido para los eventos, el 50% lo compró el distrito, lo cubrió el distrito y el 50% del área. Las copias fotostáticas ya no las pagaba el área, las pagaba el distrito. O sea, el distrito empezaba a mandar aportación a la Oficina de Servicios Generales. El distrito dentro del penal empezaba a mandar aportación mensual a la Oficina de Servicios Generales y a nuestra área también. Recuerdo que donde yo me quedé, que yo salgo en el año 2012 dentro de prisión, se mandaban 250 pesos por ahí así. Pero estoy hablando de una entidad de un penal. Entonces, una entidad de penal que mande aportación es porque había desarrollado su autonomía, estaba desarrollando su autonomía. Entonces, esta es una situación muy real, muy, muy, muy real, el desarrollar la autonomía. Algún día dentro del penal se pedía que le pidiéramos al reclusorio que nos donara café y azúcar. Y por esta situación no se aceptó.
No se aceptó porque íbamos a crear un vínculo y íbamos a estar a lo que la autoridad dijera y no podíamos estar. Entonces la tercera tradición, el único requisito, no puede haber más. La cuarta tradición, la autonomía. Debemos de ser autónomos, debemos de ser autónomos. En el grupo que yo salgo y estaba yo aquí afuera, allá en libertad, me refiero afuera, cuando la gente hemos estado presos, manejamos el término adentro, que es dentro del penal, y afuera, aquí en la libertad. Bueno, para que le entiendan un poquito cuando digo afuera o cuando digo adentro. Entonces, cuando yo salgo aquí afuera ya, en la libertad, me integro en un grupo que tenía 2 horarios. Se fundó, él tenía un horario nocturno, 8 de la noche, pero se abrió un grupo a la mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana, se abrió un horario, 10 de la mañana. Aunque se estaba en el mismo local y se usaban las mismas instalaciones, los 2 horarios tenían cierta autonomía, y era un derecho de tradición. ¿Qué nos daba ese derecho, esa cierta autonomía? Que nosotros pudiéramos tener un temario diferente al horario nocturno. Que nosotros, cuando se hacía el evento de aniversario, pudiéramos participar y nosotros tuviéramos algunos días que nos tocaba a nosotros, un día le tocaba la noche, un día le tocaba la mañana, pero en el horario nocturno, pero nosotros decidíamos quién iba, qué invitábamos, si invitábamos a un orador o invitábamos a un grupo. El grupo de la noche normalmente invitaban grupos. Nosotros, horario matutino, normalmente invitábamos a un orador, y así se hacía el aniversario, porque teníamos cierta autonomía, aunque estábamos en el mismo espacio, teníamos cierta autonomía de decidir, gracias a las tradiciones, gracias a las tradiciones. Donde nos uníamos era en la séptima. Ahí la séptima se manejaba parejo, una alcancía empotrada en la pared, y ahí era donde se anotaba la séptima, se anotaba en la bitácora y se echaba ahí a la alcancía. Así se manejaba nuestro horario. Y teníamos cierta autonomía como grupos, pero como grupo debemos ser autónomos. Esa autonomía no se va a quedar solo en la agrupación. No se va a quedar solo en la agrupación. Como miembro, yo también debo lograr esa autonomía de mi familia. Debo lograr esa autonomía. Normalmente las personas que tenemos problemas de adicciones somos personas codependientes y vivimos en casa de nuestras familias. Entonces esta autonomía también va a brincar hasta allá. Miren, muchos dicen que las tradiciones solamente son para el grupo. No es cierto. Es una forma de vida. Son principios universales. Quiere decir que donde se apliquen van a funcionar, por eso se llaman universales. Si yo aplico tradiciones en mi casa, si yo aplico tradición en mi trabajo, si yo aplico tradición en mi equipo de fútbol o en donde yo hago deporte, no voy a tener el menor problema. Voy a estar bien. Voy a estar bien. La quinta tradición, cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje. Ese es el objetivo. La quinta tradición, llevar el mensaje. Es el único objetivo que tenemos. No podemos dejar que este principio se rompa. El único objetivo. En el grupo no vamos a hacer negocio. En el grupo no vamos a buscar novio o novia. No es para tener novio o novia. O sea, no es el objetivo. Mi objetivo es transmitir el mensaje. El objetivo del grupo es transmitir el mensaje. Todo evento, toda actividad que se haga dentro del grupo, transmitir el mensaje. Es el objetivo primordial del grupo: transmitir el mensaje. Toda actividad, una convención, el aniversario del grupo, el aniversario de algún compañero, el objetivo es transmitir el mensaje. Toda actividad que haga el grupo es transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje. Es el único objetivo. Transmitir el mensaje. No debe de haber otro objetivo. No podemos relacionarnos con otros objetivos diferentes. Nosotros es transmitir
el mensaje, nada más. Transmitir el mensaje. No nos metemos en otras situaciones. Transmitimos el mensaje. Ese es el único objetivo que tiene toda actividad del grupo. Se compraron las bocinas del grupo para transmitir el mensaje. Se compró la televisión en el distrito, fue para transmitir. Estoy hablando dentro del penal. Se compró para transmitir el mensaje. Se compró un DVD porque el objetivo era transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje. Para eso era. Nosotros debemos de velar que las tradiciones se lleven de acuerdo para lo que son. Pongo, por ejemplo, en el distrito, se compró la tele y el DVD para transmitir el mensaje, para transmitir el mensaje. Para eso se compró. Algunos compañeros ignorando las tradiciones, porque de repente hay gente que no las lee las tradiciones y por eso quiere hacer situaciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, querían que ya que teníamos tele y DVD, pues ponerse a ver películas así de la cualquiera. Entonces nosotros no lo permitimos porque dijimos, se va a desviar el mensaje, van a venir Alcohólicos Anónimos a ver películas y Alcohólicos Anónimos no es para venir a ver películas. Alcohólicos Anónimos es para venirse a recuperar del alcoholismo. Si nosotros desviamos el objetivo de Alcohólicos Anónimos, vamos a estar mal. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Parecía una obra buena, pero no lo podemos hacer. El único objetivo es transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje. Si nosotros hiciéramos, se volvería un cine, Alcohólicos Anónimos. Toda la gente iría al cine, no iría a Alcohólicos Anónimos. Perderían el objetivo. Ya no iría a AA por recuperarse, sino iría por el cine. Entonces no puede ser así. Tenemos un solo objetivo, transmitir el mensaje. Esa es nuestra quinta tradición. Nuestra sexta tradición, un grupo de alcohólicos, un grupo de AA, por ejemplo, a nosotros, un grupo de narcóticos, nunca debe de respaldar, financiar o prestar el nombre a ninguna identidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. El nombre no se presta, el nombre no se va a prestar, aunque sea una causa muy buena, el nombre no lo podemos prestar. No se debe de prestar para evitar los problemas de propiedad, de dinero, de prestigio, para evitarlos. Cuando yo fui miembro del comité dentro de la institución, dentro del Reclusorio Norte, el ser miembro del comité implicaba la responsabilidad de la comunidad. Ya teníamos como 15 grupos. Era la responsabilidad en toda la comunidad, pero cuando yo empecé a ser miembro del comité, luego se empezaron a llegar personas ajenas, Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, llegaron algunos que decían que si les podía vender algunas lonas de eventos atrasados que estaban ahí, porque decían ellos que los anteriores que habían estado vendían las lonas. Entonces, gracias a esta tradición, pues no lo pudimos hacer. Otro compañero se acercó, un dueño de una sala de visita, se acercó y me dijo, oye, sé que tú te quedaste como miembro del comité y sé que a ustedes los alcohólicos la autoridad les permite todo lo que ustedes les pidan. Y sí, teníamos muy buena relación con la autoridad. Alcohólicos Anónimos tenía muy buena relación con la autoridad dentro del penal. Entonces este señor que era dueño de una sala me dijo, oye, ¿por qué no metemos 200 sillas a nombre de Alcohólicos Anónimos? Pero van a ser mías. Nada más quiero que ustedes las metan, y yo me comprometo a prestárselas. Me comprometo a prestárselas. Nada más quiero que ustedes metan el oficio como si fueran de ustedes. Y yo se las presto cuando las necesiten, pues en la sala yo se las presto. Miren, al principio parecía buena la idea, pero no era lo mejor. Nosotros hemos aprendido que lo bueno es enemigo de lo mejor. Gracias a esta tradición, la sexta tradición, cuando se llevó a consulta, porque esa decisión yo no la tomé, la llevé a consultar al grupo y gracias a esta tradición no se aceptó.
Son 200 sillas, compañeros, pero si la autoridad se entera de que no son nuestras y que son de la sala, van a pensar que estamos haciendo negocio y vamos a tener problemas y nos vamos a cerrar la puerta que ya mucho trabajo costó abrir. Y probablemente esas sillas nos lleven a tener problemas futuros. Entonces, no vamos a aceptar y no aceptamos. No aceptamos. No se presta el nombre. No prestamos el nombre. También se acercaron un grupo cristiano dentro del penal, también se acercó con nosotros, porque nosotros como movimiento podíamos entrar a todas las áreas del penal, todas, todas, todas. Teníamos acceso y grupos en todas las áreas. Había un dormitorio que se llamaba el 10 bis, era un dormitorio de protección. Entonces en ese dormitorio también entraban los grupos cristianos y nosotros también. Pero les vuelvo a comentar que Alcohólicos Anónimos tenía muy buena reputación dentro del penal, por obediencia, por disciplina. Raro, ¿eh? Pero teníamos eso, nos habían felicitado, incluso la autoridad nos sabía que nosotros éramos más ordenados, más disciplinados y acatábamos las situaciones mejor que todos los grupos o movimientos que estaban ahí, incluyendo los cristianos. Entonces, por eso AA tenía permisos y tenía accesos. Digamos, cosas que pedía, se le permitían ingresar a Alcohólicos Anónimos. Entonces, los cristianos se acercaron con nosotros y nos dijeron que dice, ¿por qué no meten ustedes un oficio a ustedes que les permiten el acceso casi de todo? ¿Por qué no piden el permiso para crear un salón aquí? Se le va a poner láminas, se le va a cubrir, se le va a poner valla ciclónica. Nada más lo que queremos es que ustedes metan el permiso. Y pasó exactamente lo mismo. O sea, primero se llevó al distrito a consulta y de ahí se habló, miren, si nosotros permitimos que ellos pongan el dinero y pongan todo, pues ellos van a disponer siempre. Ahora la comunidad se va a confundir y va a pensar que Alcohólicos Anónimos es cristiano o es católico, porque al ser ellos su cuarto de ellos, van a tener que poner las cosas que ellos manejan y nosotros no vamos a podérselas quitar o vamos a poderlas no ponerlas. Entonces, gracias a esta tradición de que Alcohólicos Anónimos no presta el nombre, no se aceptó, aunque parecía buena idea, pero no era lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Siempre es algo que hay que llevar en mente. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y gracias a esta tradición no se aceptó. La séptima tradición. Todo grupo debe de mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Esa es nuestra séptima tradición. Todo grupo debe negarse a recibir contribuciones de afuera. Todo grupo. Debemos de automantenernos porque esto implica empezar a crecer en todos los aspectos. Nuestro programa es un programa integral. Nos recupera con la sociedad, con la vida, con todo. Es un programa integral. Solamente debemos de seguir las guías que ya tenemos. La séptima, debemos de automantenernos, pero la séptima siempre tiene que ser voluntaria. Siempre, siempre tiene que ser voluntaria. La séptima es una gran necesidad. Debe de haber una gran transparencia. Dentro de la séptima debe de haber una gran transparencia, porque no hay algo que separe más o cree más disgusto que la propiedad y el dinero. Pero en los grupos, la séptima no tenemos tanto problema porque siempre debe estar al alcance de todos. La bitácora siempre debe de estar actualizada. El tesorero debe de tenerla actualizada y la bitácora debe de estar ahí en la mesa y al alcance de todos, compañeros. Si alguien quiere checar la séptima, ahí y siempre estarse informando constantemente y debe de ser voluntaria. Acuérdense que si nosotros rompemos nuestras tradiciones, dejamos de ser espiritual, deja de ser un programa espiritual. La espiritualidad no separa, no divide, sino al contrario, une. Entonces, todo esto de la séptima siempre es importante, pero la calidad de voluntaria nunca la debe de perder.
cuando en mi grupo aquí afuera, cuando ya salí, mi grupo que me integra aquí afuera, que fue en el área de Xochimilco, porque soy originario de esa área, Xochimilco, este, hacían, por ejemplo, la gente en aniversario decían, nos toca a 1,000 pesos, pero había gente que no tenía esos 1,000 pesos y que no los iba a poder tener. Por ejemplo, la que vendía gelatinas no iba a poder tener eso. Los compañeros que venían llegando que no tenían trabajo no iban a tener eso. Entonces a mí siempre me gustaba recalcarles, pero compañeros, si ustedes no pueden con esa aportación, no se preocupen porque es voluntario. Ustedes son parte de este grupo y ustedes ustedes tienen que venir con aportación o sin aportación. Si la aportación que se dio es de 1,000 pesos o se quedó que es de 1,000 pesos y ustedes pueden dar 50, 100 pesos, 200 pesos, eso es lo que pudieron dar, no se preocupen. Y si no pudieron dar nada, tampoco se preocupen, porque esto es voluntario. Aquí es voluntario. Algunos se molestaban porque decían que yo les decía que no dieran aportación. Yo no les decía que dieran aportación, sino yo había entendido eso, porque algún día yo también llegué sin dinero. Entonces yo entendía que era importante hacer esto. Entonces la séptima es importante. Siempre va a ser importante, pero tiene que ser voluntaria. Nunca puede ser obligatoria. En ningún momento puede ser obligatoria nuestra séptima. En ese momento estaríamos rompiendo la calidad espiritual de nuestro programa. Por eso dicen que las tradiciones son más espirituales que los pasos, porque implican sacrificios, sacrificar los deseos personales, acallar las voces internas. Séptima tradición. Octava tradición. NA nunca tendrá carácter profesional, pero sus centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Nunca se tendrá carácter profesional. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje de Alcohólicos Anónimos, el mensaje de Neuróticos Anónimos, el mensaje de Codependientes Anónimos, por transmitir el mensaje, nunca nadie lo puede cobrar. No lo puede cobrar. Pero dice, podemos tener trabajadores especiales. Y estos trabajadores especiales sí cobran, sí necesitan sueldo. Sí necesitan sueldo. Sí van a necesitar sueldo. ¿Quiénes son los trabajadores especiales? Los trabajadores especiales son aquellos que facilitan la transmisión del mensaje. No la hacen, la facilitan. Por ejemplo, el que acomoda los libros, no está transmitiendo el mensaje, pero está empacando los libros que se van a enviar a un lugar determinado, está facilitando que el mensaje llegue, o el que va a llevar, o el que lleva los libros, se convierte en un trabajador especial porque está facilitando que el mensaje llegue. ¿De dónde nace esta tradición? Nace de nuestros fundadores, el doctor Bob y Bill W. De ahí nació esta octava tradición, porque ellos fueron los primeros trabajadores especiales del movimiento. Si ellos no hubieran tenido algún apoyo económico, este programa de 12 pasos que hace 90 años se creó para el alcoholismo y hoy, más de 90 años después, se ocupa para muchas problemáticas adictivas, no existiría. Toda persona que dedicas de tiempo completo a alguna actividad merece algún apoyo económico. Por eso, Bill W. pudo continuar haciendo esto de Alcohólicos Anónimos. Si él hubiera tenido la necesidad de trabajar en la bolsa de valores de Wall Street o en cualquier otro lugar, no hubiera tenido el tiempo para crear este movimiento tan grande que se llama Alcohólicos Anónimos. El doctor Bo pasó algo similar. Entonces ellos fueron los primeros que fueron beneficiados de esta manera, dedicándose tiempo completo para crear este movimiento que hoy está internacionalmente en todos los tipos de adicciones y problemáticas adictivas. Y ellos se convirtieron en trabajadores especiales. De ahí que, por ejemplo, decían que si algunas personas
se dedicaban al campo del alcoholismo, como terapeutas, como consejeros, rompían esta tradición y la respuesta es, no lo están rompiendo. Por eso algunas personas pueden poner casas de reposo, casas de rehabilitación o clínicas de adicción. La única condición es que no ocupen el nombre de Alcohólicos Anónimos, que no lo ocupen, que respeten. Y esta tradición da el derecho a que la gente se pueda dedicar a temas relacionados al alcoholismo sin romper esta tradición. Por ejemplo, si en sus trabajos les dieran la oportunidad de manejar temas de alcoholismo sobre su empresa y de crear situaciones, ellos podrían hacerlo y no rompen la tradición. Entonces es importante esta octava tradición porque si no la entendemos, se piensa que cualquier gente que crea o que abra un centro de rehabilitación está rompiendo la tradición. Sí y no la está rompiendo, dependiendo cómo lo lleve. Si esta persona maneja el logotipo de Alcohólicos Anónimos en su centro de rehabilitación, sí está rompiendo la tradición. No puede usar el logotipo de Alcohólicos Anónimos. Tiene que tener un nombre diferente, o sea, un nombre. Y esto yo lo digo porque yo tengo una casa de rehabilitación aquí en Cuernavaca, Morelos. Se llama la Fortaleza de Sion AC, es una asociación civil. Fortaleza de Sion AC. Dentro de nuestro nombre, dentro de nuestro emblema, no hay nada que solo se relacione con Alcohólicos Anónimos. Es un círculo con una torre, con unas montañas y con unos valle verde y Fortaleza de Sion, respetando esta tradición. No hay nada. Lo único que ocupamos, lo único que sí podemos ocupar de Alcohólicos Anónimos es el programa, porque el programa de Alcohólicos Anónimos es una herencia universal, una herencia para la humanidad, así lo dijo nuestro fundador. Por eso lo puede ocupar todos los movimientos, pueden ocupar este programa. Esa es nuestra octava tradición. La novena tradición. NA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Nunca debe ser organizada, podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos de quienes sirven. La novena tradición es muy importante, porque aquí aprendemos la necesidad de la rotación. La necesidad de la rotación dentro de las entidades de servicio tiene que haber rotación. No puede haber puestos permanentes, porque por sanidad de la agrupación y por sanidad de la persona, no puede haber puestos permanentes. Tiene que ser rotativo, tiene que ser rotativo, tiene que ser rotativo. Dice, no puede ser organizada, pero creamos comités. Para el mejor funcionamiento de nuestro grupo tenemos comités. El comité que hace el café, el comité que prepara la sala, el comité que prepara la literatura, el comité que coordina, etcétera. Se van delegando responsabilidades para el mejor funcionamiento, aunque no tenemos organización. Una organización desorganizada, pero creando comités para mejor funcionamiento. Entonces, debemos de que nuestros servicios sean rotativos. No pueden ser permanentes. Por ejemplo, si yo ya tuve algún servicio y si hubiera necesidad, porque no hay nadie que lo pueda hacer, probablemente podría aceptar volver a estar en él. Pero si hay más gente, yo ya no, por la rotación de servicio. Yo tenía que estar en un servicio donde no haya estado, a menos que la necesidad así lo requiera, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestro distrito había un comité de apadrinamiento y fortalecimiento espiritual, se llamaba el Comité de CAFE. En ese comité estuve yo 3 años como representante de ese comité, 3 periodos. Estuve como representante a los años volví a quedar otra vez como representante y
Y como ahí era donde trabajábamos esto de cuarto y quinto paso, no nos daba tiempo a veces. Y yo solicité que si se me autorizaba otro periodo más a la nueva mesa y lo autorizaron y por esa razón estuve en 2 periodos juntos, aunque estuve en 3. Pero porque era la necesidad, no hubiera podido, no se hubiera otorgado si no hubiera sido necesario hacerlo, si no hubiera sido necesario. Cada comité que es creado va a tener que, responder ante quien lo creó, que es la conciencia de grupo. Ahí es donde él va a recalcar. Entonces, esta novena tradición nos habla de los comités que pueden ser responsables, pero también siempre, siempre, siempre va a ser la conciencia del grupo la que determine. No puede haber servicios permanentes. Y también quiero mencionar, por ejemplo, si alguna electiva, algún servidor ha quedado y comete alguna situación que es para pedir institución, aunque haya apenas agarrado el servicio, puede entrar en destitución. La conciencia siempre va a ser la conciencia y va a ser la máxima autoridad. Dentro del penal, por ejemplo, había un miembro de comité que habíamos tenido problemas con él porque no leía o no entendía esto de las tradiciones y de los conceptos y de repente hacía situaciones que no tenía que hacer. Tomaba las decisiones, quería tomar todas las decisiones sin consultar a la conciencia y se le había pedido que por favor cuando tuviera alguna decisión que pudiera traer malestar a la conciencia, la consultara, que no tomara todas las decisiones y volvió a hacerlo. Entonces se pidió su destitución. Aunque ya le faltaban 15 días para terminar su periodo, se pidió su destitución. Se fue a votación y 15 días antes de terminar su periodo fue destituido. O sea, así manejamos nuestros principios. Se manejan nuestros principios. Ahorita vamos a ver cómo se anteponen los principios a las personalidades. 10ª tradición. NA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe de mezclarse en polémicas públicas. No nos mezclamos en polémicas públicas. No nos debemos de mezclar en polémicas públicas. Por eso, les comento, miren, Alcohólicos Anónimos, en 1986, me parece, hubo una pequeña fisura del movimiento y ahí fue donde nació Sección México, Alcohólicos Anónimos Sección México, porque existe Central Mexicana de Servicios Generales y existe Sección México. Perdón, de esa fisura nace Sección México, de esa pequeña fisura. El principio Central Mexicana, Sección México empezó a hacer literatura. La única autorizada para hacer literatura es Central Mexicana de Servicios Generales. Entonces, al ver esto e ignorando estas tradiciones, algunas personas decidieron demandar a Sección México. Y lo hicieron. Y procedió la demanda porque hay derechos de autor, porque es una marca registrada. Alcohólicos Anónimos, así como Neuróticos Anónimos, es una marca registrada. Entonces sí procedió, pero gracias a esta tradición se retiraron las demandas y nunca más se volvió a demandar. Por eso las demás agrupaciones, por los anexos que ocupan el logo de AA, los movimientos que no son AA, que ocupan el logo de AA, no son molestados ni serán molestados jurídicamente. No quiere decir que Alcohólicos Anónimos esté de acuerdo. No, lo que dice la tradición que no debemos de entrar en polémicas públicas. Y eso se va a llevar siempre. No debemos de entrar en polémicas públicas. No debemos de meternos en polémicas públicas. Cuidando el nombre de Alcohólicos Anónimos. Pero estos principios, como les comentaba, también los puedo llevar yo a mi vida. Si yo no me meto en polémicas públicas, voy a estar bien.
Y eso lo he tratado. Pues estos principios que las tradiciones los he tratado de llevar a mi vida y han funcionado. Ahorita les platico, ahorita que termine esto les platico. Nuestra 10ª tradición. Entonces, no debemos de entrar en polémicas públicas. 11ª tradición. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato ante la prensa, la radio y el cine. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine y hoy podríamos el Internet. Podríamos el Internet. Bien, el anonimato es la base principal de nuestras tradiciones. Bien, ¿cómo pueden preguntarse cómo hay gente que sale en redes sociales? Algunas rompen el anonimato, otras no. Otras no. Algunas sí lo rompen, otras no, pero hay que saber quién rompe la tradición y quién no está rompiendo la tradición. Lo que se pide, si una persona, para no romper la tradición, primera, no debe dar su nombre completo. Para no romper la tradición, no debe dar su nombre completo. Para no romper la tradición, no debe de hablar a nombre y presentarse como, por ejemplo, si ustedes ven los programas de Viviendo en Libertad, que es el canal que yo tengo, yo me nombro Víctor Becerril. Bienvenidos al programa Viviendo en Libertad. Yo de esa manera no rompo la tradición, pero si yo dijera mi nombre completo y dijera, soy miembro de la Central de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, estaría rompiendo el anonimato. Mientras yo no hable a nombre de Narcóticos Anónimos, a nombre de Codependientes Anónimos, a nombre de Central Mexicana o a nombre de Sección México, no rompo el anonimato y el nombre no es completo. Yo en las redes sociales yo aparezco como Víctor Becerril, pero ese no es mi nombre completo. Mi nombre completo es Víctor Manuel Becerril Álvarez. Por eso no me presento así. Por eso no me presento así. No me presento. Y cuando la gente en las redes sociales no se presenta como miembro de AA, normalmente sus rostros no salen. Porque están hablando a nombre de AA. Sus rostros no salen. No dicen su nombre. Dicen nada más su nombre, pero sus rostros no salen porque están hablando a nombre de Central o a nombre de algún movimiento. Entonces, el anonimato siempre va a ser, al principio fue creado porque la gente no tenía miedo de que se veía muy mal la gente alcohólica y tenía miedo de que supieran que eran alcohólicos. Ahí nació nuestro anonimato hace muchos años. Después el anonimato fue porque se respeta que el miembro rompa su anonimato. El único que puede romper su anonimato y decir soy alcohólico es el mismo miembro. Nadie más lo puede romper y lo mismo pasa en Neuróticos Anónimos. Nadie puede romper el anonimato, solamente el miembro puede decir me llamo fulano y soy neurótico, me llamo fulano y soy alcohólico. El único que tiene el derecho y la obligación es el mismo individuo, porque sabemos que debemos de romper nuestro anonimato, porque esto es de atracción más no de promoción. Lo que se ve es atracción. Nosotros podemos prometer muchas cosas, pero eso sería hacer promoción, esto es de atracción. Yo tengo que romper mi anonimato cuando haya la necesidad, por ejemplo, decir soy alcohólico, cuando tenga que ayudar a otra persona. Ahí puedo romper mi anonimato como alcohólico y lo debo de romper. Desde que yo salí de prisión, aprendí que pues, yo podía ayudar a mucha gente, porque al ver que esto había funcionado, podía ayudar a mucha gente. Y desde que yo salí, en el primer grupo que yo subí, les dije, vengo saliendo de prisión. Estuve 11 años, 9 meses, 6 días dentro del reclusorio norte. Llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de la cual hasta hoy soy miembro. Y llevo tanto tiempo que dejé de beber, dejé de fumar y estoy aquí con ustedes. Y esto de compartir, ver entre comillas, anónimo. Hay la grupos, ir a 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 grupos. Desde ese tiempo para acá yo salí en el año 2012. Hace 13 años obtuve mi libertad física.
pero este programa ya me había dado mi libertad, porque cuando tú sigues el programa encuentras libertad. Yo ya tenía la libertad en todos los aspectos, nada más me faltaba la física, y fue la que logré cuando llegué y adopté los principios, y es una forma de vida. 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Siempre anteponer. El anonimato es la base principal de nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Cuando nosotros llevamos a cabo esta tradición, no debe de haber personalidades dentro del grupo. Por ejemplo, en el grupo, si alguien, por ejemplo, yo he visto grupos donde le dicen el doctor, la arquitecta, la licenciada, no han entendido esta tradición. Dentro de nuestra comunidad, los principios anteponen a las personalidades. Y el doctor es entrando al grupo es uno más. Es uno más. Su título queda fuera y él es uno más. La doctora, la psicóloga, cuando es compañera, sus títulos quedan fuera. Cuando no es compañera, su título se le va a respetar. Porque acuérdense que nuestro programa es ego reductor. Nuestro programa es ego reductor. Entonces no podemos anteponer el principio a las personalidades. Por ejemplo, también, en mi grupo siempre hacían lo que el más viejo decía, aunque estuviera mal. Rompían esta tradición. El principio se antepone ante la personalidad. Lo habían hecho una personalidad. Y no puede haber, en los grupos no podemos tener personalidades. Yo fui el primero que inquieté y dije, yo no estoy de acuerdo, pero es que él es el más viejo. Aquí no hay personalidades. Nuestra 12ª tradición dice que aquí hay principios, no hay personalidades. Así es que su voto de él vale el mismo que el mío. Y yo no estoy de acuerdo en que se haga el aniversario como él quiere, que quiero que se vaya a votación y que la conciencia sea la que decida. Y la conciencia votó y decidió. Y también estaba en acuerdo que no fuera como él quería, porque siempre era como él quería. Y le estamos haciendo daño, porque estamos haciendo una persona berrinchuda, y esta persona en su casa va a querer que las cosas se hagan como se quieran y va a tener problemas donde se pare. Y empezaron a ser diferentes. No debe de haber personalidades. Los títulos se quedan afuera. Hay una película, ya no está en Netflix, pero estaba en Netflix, que se llama Rocketman, y es la vida de Elton John. No sé si alguien la ha visto, si no, pues véanla. La vida de Elton John. Imagínense Elton John llegando a un grupo. Si no manejara principios, imagínense. Pero llega un grupo. Elton John vestido estrafalariamente, como se vestía, con unas plumas muy llamativas, con unos colores muy llamativos, entra a una agrupación. Y lo reciben como se recibe a todos, como uno más. Nadie le hizo caravana, nadie se admiró, nadie se tomó foto con él, nadie le pidió el autógrafo porque llegó a un grupo. Nadie. 12ª tradición. Los principios ante las personalidades. Necesitamos ayudar a Elton John. Y el único lugar donde empezamos a reducir los egos son en el bendito lugar que se llama Narcóticos AA, Codependientes Anónimos. Los principios anteponen a las personalidades. No hay personalidades, no debe de haber. Nuestro programa es ego reductor. Así llegara quien llegara. En un grupo de la Ciudad de México, Cafetales, estaba el subprocurador de la Ciudad de México en ese entonces. Pero dentro de la agrupación era uno más. Era uno más. Su título quedaba afuera, sus escoltas quedaban afuera. Él era uno más. Sus escoltas afuera. Él era uno más ahí. Los principios se anteponen ante las personalidades. Y eso es maravilloso, que se manejen de esa manera.
Pues bien, tenemos un espacio de preguntas, por si alguien quiere hacer preguntas. Estoy listo, háganme. Los que gusten preguntas, pues, estoy dispuesto a contestarlas. Adelante, compañeros. Pues muchísimas gracias, Víctor, por este compartimento para Aprendiendo a Vivir. Y sí, en este momento queda disponible el espacio para las preguntas. Compañeros pueden alzar su mano, pueden escribir, como ustedes deseen hacer la comunicación. Y bueno, pues ya está la primera levantada. Y bueno, pues está aquí las manos levantadas. Nuestra compañera Martiux. Adelante, buenos días, Martiux. Gracias. Es que se está grabando la junta, ¿verdad? Mi nombre es Mar y soy neurótica. Hola. Ahorita que estaba escuchando al compañero, él hablaba de que las tradiciones en el trabajo son muy útiles. Ahorita yo he estado estudiando las tradiciones, incluso me subo a la tribuna y bueno, aquí tenemos un espacio íntimo y las he estado contestando ese cuestionario que nos mandaron. Y entonces yo me pongo a analizar y digo, no, en mi trabajo esto no se aplica, no es cierto, o sea, em, a ver cómo, o sea, para mí es una incógnita, ¿no? Para mí es una incógnita porque yo trato, hay una de las preguntas que dice, ¿tú sumas o restas? ¿Eres una solución o un conflicto? ¿Ayudas o eres un problema? Y así te va llevando el cuestionario. Y entonces el hacer eso en mi trabajo es ser pendejo. Entonces, a mí ya la verdad ya me puso mal, ¿no? O sea, a mí ya la verdad ya me puso mal, así como recibir bullying, insultos, que me llamen panocha, que me llamen gerente general, y entonces así como siento, aquí debe de haber algún truco porque según yo estoy tratando de seguir las tradiciones y no me sale la ecuación, algo está mal, ¿no? Ujú. Este, y bueno, pues no sé, en disposición, gracias. Ok, mira, yo las tradiciones las llevé a mi estancia. En mi estancia yo era el más antiguo y solté el control de mi estancia y se lo dejé al segundo. Primera, para no enfermarme. Y segunda, cuidé el bienestar común. Por ejemplo, algún día decidieron pintar y no me consultaron a mí, me molesté. Me molesté porque dije, ¿por qué no me consultaron si yo soy la mamá? Allá en la cárcel se llama mamás, el que tiene el control de la estancia, el más viejo. Entonces yo me molesté y empecé a pensar quién había sido el que había organizado todo eso sin pedirme permiso, porque me tenían que pedir permiso, según yo. Y en eso que estaba yo enfermándome, de repente me acordé de nuestras benditas tradiciones y dije, bueno, no tanto hablas de las tradiciones, no tanto hablas del bienestar común, no tanto hablas de la conciencia del grupo, pues aquí ya se manifestó Dios en la conciencia del grupo. ¿Cuántos viven aquí? 6. ¿Cuántos están de acuerdo en pintar? 4. ¿Cuántos están en desacuerdo? 2. Perdiste, súmate. Y cuando salí, cuando me encontré a mis compañeros con la cubeta ahí, le pregunté, ¿van a pintar? Me dijeron, sí, pero me vieron así como esperando que yo reclamara. Y les dije, ¿ya cómo nos toca? Me sumé. ¿Ya cómo nos toca? No, de a tanto. Toma, aquí está. Mañana tú sabes que ando todo el día en doble A, no voy a poder, pero si necesitas que alguien te ayude, contrátalo, yo lo pago. Se acabó el problema. No me metí en controversias nunca con ellas, o sea, no fui chismoso, siempre hablaban de uno y yo hacía segunda, hablaban de otro y yo hacía segunda, estaba entrando en controversias, dejé de entrar en controversias, dejé de entrar en controversias, o sea, tomaba en cuenta a todos, aunque yo era la mamá, ahora ya tomaba en cuenta a todos. ¿Cómo ven? Pasa esto, ¿qué hacemos? O sea, empecé a aplicar tradiciones. Y terminé viviendo en una armonía increíble. Y eso te estoy hablando en prisión. Cuando salgo aquí a la calle, a la vida, me voy a una empresa de mensajería express. Primera, yo siempre respeté a todos mis compañeros, a todos. Yo no me llevaba con ninguno. No me llevaba con ninguno. Eran motociclistas, eran choferes,
eran oficinistas. Yo diario a todos les saludaba, buenos días, que tengan un buen día. Respeto, respeto. Y cuando alguna persona me gritó, sí hablé con él y le dije, por favor, le quiero pedir un favor, no me vuelva a gritar, por favor. Porque usted no tiene por qué gritarme mientras yo haga mis cosas que yo digo. No, pero es que me dijo el Señor que te cuidara así, pero que no que me gritara. Así que por favor, le pido con todo respeto que no me grite, por favor. Y eso me llevó a tener, al mes, a los 4 meses yo ya tenía otro puesto más y ganaba más que ellos. O sea, siempre, siempre cuidando el bienestar común, siempre cuidando todo. A mí me decían, es que no trabajes tanto porque te van a explotar y porque no esto. Yo a los 4 meses ya estaba ganando más y tenía otro puesto. O sea, yo no soy una persona normal, yo soy una persona diferente. Y gracias a ser una persona diferente, así como lo marca el programa, esas son las personas que sobresalen y la gente lo ve. La entrada era a las 8 de la mañana, yo llegaba a las 7 de la mañana. Diario llegaba yo a las 7 de la mañana y ahí me veían anotado mi entrada 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana. Y desde que yo llegué a mi empresa, yo llegué dando que me dieran 2 semanas sin goce de sueldo. Señor, 2 semanas sin goce de sueldo, si veo que puedo con el trabajo me quedo y si no, pues no, señor. Y desde ahí, a los 4 meses yo tenía otro puesto, mayor sueldo, y en ese trabajo me quedé 4 años y medio en eso, no, casi 6 años. 6 años en ese trabajo, hasta que decidí venirme para aquí a Cuernavaca. Y aquí, o sea, en todos lados donde yo meto tradiciones voy a estar bien. Con mis vecinos aquí yo no me meto en controversias. Tienen una página y de repente hacen un comentario, yo no me meto en controversias. Yo no me meto en controversias. O sea, si manejo tradiciones yo voy a estar bien. Donde yo me pare. La clave es que yo las maneje. Por ejemplo, si alguien te falta respeto, yo creo que no sé si te llevas o no te llevas, o falta que le digas, te pido un favor, por favor, no lo vuelvas a hacer. Porque esto a mí me ha dado el carácter de poder hacer lo que yo no había podido hacer, sin pelear, ¿eh? Sin pelear, sin pelear, y me ha funcionado. Sí. Gracias. Gracias, Víctor. Adelante, compañera Ana Lilia. Gracias, Ana Lilia. Por hoy alcohólica, neurótica y también codependiente. La pregunta sería, ¿cómo se aplicarían las tradiciones en cuanto se tiene que manifestar la conciencia? Pero, ¿qué pasa cuando la conciencia está dormida? Normalmente parece dormida, pero no está dormida, créelo. Lo que sí hay conciencias mal informadas o conciencias enfermas, porque hay gente que tenemos la facultad de enfermar a la gente. Y cuando tú enfermas a la gente, toma una decisión equivocada. Entonces, pero normalmente no está dormida, está mal informada. Entonces hay que tener conciencias bien informadas, hay que informar la importancia y todos deben de saber la importancia. Y yo lo he visto, mira, dentro de grupos de prisión, imagínate los grupos dentro de prisión, pero cuando había alguna situación era sorprendente que la conciencia votaba. Los que estaban medio dormidos, luego en el grupo que nada más iban a dormir, en esas votaciones votaban y votaban pues bien, o sea, votaban bien, nada más que hay que tener la conciencia bien informada. Y es una oportunidad, imagínense, nosotros estamos acostumbrados a no hacer, a no reclamar. Yo trabajé en la marca P&G a nivel nacional México, en esta empresa que les digo. A los 4 meses yo ya estaba en la oficina siendo el representante de la marca Procter & Gamble P&G a nivel México. Estuve en el año 2004 como al 2007 al 2016, por ahí estuve ahí en esa marca. ¿Saben qué es lo sorprendente? Que la gente que reclama es la gente de dinero. Y la gente pobre o de escasos recursos no reclama. Y este maravilloso programa nos hace personas que pedimos nuestros derechos. O sea, nos regresa la vida. Lo único que hay que saber es estar bien informado. Hoy donde yo me paro puedo levantar la mano, hoy donde yo me paro puedo estar en la primera fila, ¿eh?
Y no solamente en mi grupo, en donde yo esté, llámese iglesia, llámese evento, yo estoy en primera fila. Y eso es gracias a través del grupo que me dio esta importancia de volver otra vez a estar en la vida. Yo no estaba yo no votaba en las elecciones, ¿eh? No votaba en las elecciones. Hoy voto en las elecciones. Voto en las elecciones, o sea, soy partícipe de las votaciones, soy partícipe ya no soy un observador, que nada más me quejo, no, sino hago algo. Y eso fue gracias a través de esto de las tradiciones. Gracias. Muchas gracias Ana Lilia y gracias Víctor. Y bueno, pues a la conciencia, si alguien más desea hacer una pregunta escrita o con audio, lo pueden hacer, estamos en disposición. Y bueno, pues en tanto alguien se motiva, yo quisiera hacerte una pregunta. Fíjate que aprendiendo a vivir, pues nace de la controversia. Nosotros, pues venimos de un grupo de los líderes de los grupos en línea. Cuando nadie creía en un grupo en línea, nace una agrupación donde, bueno, pues en algún momento entramos en controversia, ¿no? La sugerencia es aquí no entramos en controversia con nada. Y bueno, pues aquí había una emoción, ¿no? O ser indiferentes o entrar en controversia. Y bueno, pues yo creo que en algún momento dice la literatura que en la economía de un poder superior nada se desperdicia, ¿no? Hasta los resentimientos, la controversia en un grupo puede forjar pues lo que hoy es aprendiendo a vivir, ¿no? Costó trabajo, pero la pregunta es, ¿en qué momento, Víctor, es oportuno hablar y en qué momento es oportuno, callar, ¿no? Es decir, yo como neurótica, mi emoción es desequilibrada, no tengo ese equilibrio, me voy para los extremos, ¿no? O callo y estoy viendo y me pongo malota, o puedo destrozar, ¿no? Y bueno, pues, en dispo yo te dejo este comentario, esta pregunta. Gracias. Sí, mira, los enfermos caemos en dos extremos, o no hablamos o hablamos mucho, ¿no? El programa nos va a llevar ni a callarnos ni a hablar siempre, nos va a llevar a callar cuando tenemos que callar y hablar cuando tenemos que hablar. No siempre vamos a callar, pero tampoco no siempre vamos a hablar. Vamos a callar algunas veces y hablar algunas veces cuando sepamos y tengamos la necesidad de que se tiene que hablar, vamos a hablar. Cuando tengamos que hablar, vamos a tener lo que hablar. Cuando veamos que algo no hay otra manera de cómo hacerlo, vamos a tener lo que hablar. Por ejemplo, en el grupo, si nadie hubiera reclamado que el más viejo o los más viejos eran los que tomaban las decisiones, cuando no debería de ser así, debería de ser la conciencia del grupo, alguien lo tenía que hacer. Yo al principio llegué y vi esas cosas, pero vi que nadie reclamaba, entonces yo no me podía quedar callado, porque eso se llama omisión. Y ya en su momento ya fue que yo empecé a inquietar y dije, yo no estoy de acuerdo por la segunda tradición, porque ellos son los que toman las decisiones y no nos las consultan y ustedes deben de consultarla. Así que yo no estoy de acuerdo, así como organizaron el aniversario, porque lo tiene que hacer la conciencia del grupo. Y fue cuando se fue a votación y me apoyaron a mí. Por eso le decía a la compañera que a veces la conciencia que parece que está dormida, no está dormida, simplemente está esperando que alguien se atreva. Y en eso fui yo el que me atreví. Y siempre estuve viendo que al principio se antepusiera a las personalidades. Siempre, 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 siempre. Así es. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, se motivó Ana Lilia y posteriormente Jorge. Yo les dejo el micro. Adelante. Nuevamente, Ana Lilia, tengo varias preguntas, pero las voy haciendo poco a poco. La siguiente pregunta es, el quinto concepto del derecho de apelación puede ser aplicado en junta de trabajo o va en la estructura, en un distrito, en un área. Gracias. Mira, nuestros principios nos sirven en toda la estructura. Hasta lo
de servicios generales. Desde un grupo, son principios. Principio, dice el diccionario, que quiere decir regla que si se aplica no falla. Entonces son principios. Ahora, es un derecho de apelación. Mientras sea la persona adecuada, por ejemplo, haz de cuenta, por ejemplo, alguien que no sea conciencia de tu grupo no podría apelar, porque no es conciencia de tu grupo. Pero cualquier persona que fuera conciencia de grupo podría apelar en su grupo, porque es un derecho, no es cuestionable, no es, compañeros, ¿cómo ven que la compañera no está de acuerdo y quiere apelar? ¿Están de acuerdo en que apele? No es así, es un derecho. Lo que tendría que hacer, compañeros, hay una persona que es compañera, es conciencia y quiere apelar a la decisión, a la votación que nosotros hicimos y tiene el derecho, compañeros, entonces entra y se va a ir a votación otra vez y ya empiezan otra vez los puntos de vista. Ella da sus puntos de vista por qué quiere que se lleve a votar otra vez, los demás dan su punto de vista y se vuelve a votar nuevamente, porque es un derecho. Pero si no fuera conciencia de grupo, no podría apelar, no podría apelar. Igual alguien en el distrito, no puede llegar alguna persona que no tenga el servicio para estar en un distrito a apelar. Tiene que ser una persona que tiene servicio y es parte del distrito. Para poder apelar tiene que ser parte del distrito. Para poder apelar tiene que ser parte del grupo. Y en cualquier nivel de servicio es un derecho. Es incuestionable, siempre y cuando sea, como te mencionaba, la persona adecuada. Si no es del grupo, no puede apelar, tiene que ser conciencia de grupo para que se pueda llevar a cabo. Y claro que se lleva a cabo. Y es cuando la conciencia pues está contenta, porque aunque pierda las votaciones, está contenta que fue escuchada. Ya la conciencia decidió otra cosa, pues ni modo, él tiene que acatar lo que la conciencia diga. Así fue una vez que me destituyeron. Yo metí la apelación, me destituyeron, yo metí la apelación y yo les dije que para mí era injusta y les voy a decir porque fue a través de mentiras y yo vengo a demostrar cómo fueron mentiras y yo les prometo que lo que ustedes decidan en su votación voy a respetar y me voy a salir para que ustedes voten libremente. Y lo que ustedes decidan yo lo voy a acatar. Simplemente quería apelar por esas situaciones. Y sí, demostré que eran mentiras lo que decían. Y me salí. Y la conciencia, eso fue en un distrito, estaba yo como coordinador de un comité. Y ya cuando votaron me fueron a avisar que había yo otra vez quedado en el servicio. Mi destitución había sido revocada y quedaba yo en el servicio. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Yo tengo unas dudas a lo mejor un poquito más generales. Yo he estado en varias agrupaciones con diferentes pues, metodologías, como que he sentido diferencias en diferentes grupos. He estado pues yo empecé en Al-Anon por mi madre, que es AA. Digamos que al final mi grupo pues ahorita terminé en un grupo de NA, porque en mi estado donde vivo no hay grupos presenciales. Mi duda surge, por ejemplo, cuando uno hace tribuna, digo, a lo mejor desconozco un poco de la literatura, cuando uno hace tribuna y después escucho como comentarios como que no sé si sea el coordinador o la persona como que habla como tipo opiniones, que según habla de él, pero siento que habla como de mí, ¿no? Como opiniones sobre mi tribuna, ¿hasta qué grado o si estos son, porque yo desconozco cuál es la diferencia entre un grupo buena voluntad, no sé qué significa esas palabras, a un grupo tradicional? Ahí digo, escuché un poco de las tradiciones y digo que esto va a esa parte, ¿no? Pues ahí surge más mi duda de hasta cuándo una persona puede opinar de la tribuna de otra. Hasta que alguien se atreva en una junta de trabajo a cambiar esa autonomía. Haz de cuenta, por ejemplo, eso se cambia en una junta de trabajo. Hay grupos, mira, la mayoría de grupos el coordinador no puede hablar más que leer el tema y no tiene que opinar. Y eso a mí me parece muy buena, porque es una forma como nos enseña a cuando subimos a hablar,
y cuando nos sentamos a coordinar, a callar, aunque no te guste lo que escuchas. En otros grupos, que eso yo no lo veo correcto, es que le dan permiso de hablar, porque nació en un grupo donde hablan, donde dan su opinión, donde se curan desde la coordinación, y la coordinación no es para curarse, es para coordinar. Su servicio dice coordinar. Pero eso se terminaría en una junta de trabajo diciendo, en varios grupos el coordinador no opina. ¿Por qué no en este grupo hacemos lo mismo? Y se va a votación. Y si vendes la idea buena, porque es una idea buena, de que sea así, el grupo podría tomarlo como autonomía del grupo y decir, a partir de hoy, compañeros, los que coordinen solamente se van a dedicar a leer, no pueden dar su opinión al tema y únicamente van a coordinar. Así es, esa es la única manera, ¿eh? Porque hay grupos donde pueden decir algunos, es que siempre ha sido así, sí, pero no quiere decir que pueda ser así para siempre. Porque, por ejemplo, con el grupo que yo llegué afuera, había una compañera nueva que dijo, ya viene el aniversario, ¿por qué no hacemos baile? Y dijo el más veterano, porque nunca hemos hecho baile aquí, y aquí no se hace baile. Pero yo intervine y le dije, más sin embargo, si la conciencia votara y dijera que quiere baile, aunque nunca se ha hecho aquí, se podría hacer si la conciencia decide hacer baile. Y yo estoy de acuerdo en el baile. Así es que, ¿por qué no votamos y que la conciencia sea la que decida? Y se votó y se hizo baile. Aunque la compañera era nueva, ignoraba de tradiciones y de todo, pero aquí hay esa libertad, ¿no? Así es. Sí, sí, más que todo porque a mí me tocó, yo recuerdo un grupo que fue presencial, que yo iba, que no me dejaban hablar, que hasta que estuviera cierto tiempo, yo al principio pues quería hacer catarsis, ¿no? Y luego después de un tiempo que yo hacía mi catarsis, sentía yo que otra persona hablaba, según hablaba de ella misma o de él mismo, pero estaba casi casi referenciando a mi tribuna, ¿no? Y eso es lo que yo recuerdo que mi mamá me enseñó, que no es del todo, eh, no se siguen las tradiciones o no se sigue como debiera ser, ¿no? Ya que ella es Mira, doble A. haz de cuenta que la mayoría de grupos no hace eso, pero hay grupos que lo hacen. Hay grupos que lo hacen. Pero se pueden cambiar, te digo, a través de una junta de trabajo, y en la junta de trabajo asistir y poner esa opinión. Y si la mayoría apoya y la otra es cambiarse de grupo, pero sería importante que aunque lo aceptaran o no lo aceptaran, que lo manifestaras, porque eso te va dando una seguridad, te va dando algo a cambio de todo esto, lo que vas aprendiendo aquí. Sí, yo he llegado yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Por eso, cuando yo puedo cambiar las cosas, pues trato de que se cambien de acuerdo a los principios. Aunque cada grupo tiene su autonomía en cierta manera, pero la autonomía puede ser cambiada en una junta de trabajo. O sea, no quiere decir que ya porque alguien lo aceptó hace años, hoy se siga aceptando. A lo mejor en esos años era funcionable, ahorita ya no es funcionable. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues adelante, Ana Lilia, el micrófono está disponible. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál puede ser el peligro en cuanto a un grupo no defina su personalidad? Por ejemplo, que hay diferentes movimientos, movimiento buena voluntad, de neuróticos, Mm, eh, toda, y que muchas veces se diga, bueno, vamos a practicar las tradiciones, pero vamos al mismo tiempo a aplicar lo que dice el movimiento buena voluntad. No, bueno, mejor vamos a aplicar lo que dice neuróticos de asociación civil. ¿Cuál puede ser los peligros? Yo lo veo desde mi punto de vista que se puede desvirtuar desde el origen, ¿no? Pero en base a las tradiciones, ¿cuál podría ser la problemática futura? Mira, nosotros tenemos que apegarnos a todos los principios, a todos los principios. Han derivado muchos movimientos, por ejemplo, Movimiento 24 Horas, Sección México, Díaz Mirón, Tres Potencias,
Unidad Sin Fronteras, todos dicen que buscan la unidad. Atrás de esa aparente buena voluntad que buscan la unidad, no, se busca prestigio y reconocimiento. La única manera de unir el movimiento sería a través de las tradiciones, no a través de crear movimientos. La única manera que se puede unir el movimiento es a través de las tradiciones, lo vuelvo a decir. ¿Y cuál sería? Bueno, a través de una votación nacional. Y que decida la mayoría en dónde o qué es o en dónde nos quedamos. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque van a perder, porque son minoría. Por eso no quieren llevarse a votación. Si cualquiera de esos movimientos que yo mencioné fuera una votación nacional con todos los grupos, perderían, porque la mayoría de grupos, o sea, la mayoría sería la que ganaría en una votación. Por eso cada quien quiere crear sus movimientos, que lo único que hacen es quitar otro pedacito de miembros, otro pedacito de miembros, otro pedacito de miembros, porque a final de cuentas quieren pasar a la historia como fundadores de esos movimientos y lo disfrazan de que quieren la unidad y que quieren el mejoramiento y que porque esto se desvió y no es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es apegarnos al principio. Al principio, el principio está en la literatura y ahí nos vamos a dar cuenta quién tiene la razón. Es la única manera. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues adelante, Rubí, con la pregunta escrita. Y bueno, pues en disposición. Sí, si algo se ha decidido llevar a cabo en una junta de trabajo con toda la conciencia y yo apelo contra esa decisión, ¿cómo evitar caer en la controversia? Gracias. Es inevitable caer en la controversia. Sí, mira, no nos gusta la controversia porque, pero yo te voy a decir algo, la controversia nos lleva al crecimiento. Yo, imagínate, yo tenía una gran inseguridad de hablar y cuando empecé a hablar, pues caí en controversia porque era contrario a lo que decía. Me atreví a decirle al padrino, oiga, lo que dice usted, ¿dónde dice? Y me volteó a ver y me dijo en el mayoría de edad, en el transmítelo, me dijo, y lo leí y lo volví a cuestionar en la junta y le dije, ya leí el transmítelo y no dice lo que usted dice. Y me dijo, dudando y titubeando, en el mayoría de edad, y lo leí también y no decía nada de eso. Ahí me di cuenta que no sabía. Y después caía yo en controversia, pero lo que me ayudó a mí muchísimo es que yo leí, estaba yo preso, leí todo. El libro de texto básico de AA lo he leído. En el penal lo leí 16 veces completas. Hoy en la actualidad voy leyendo la número 19. Entonces he leído toda la literatura, he estado en entidad de servicio, sé las tradiciones, sé los conceptos, sé los pasos, o sea, entonces sé la literatura y eso me ha dado a que yo en una controversia siempre salga yo adelante con las tradiciones, porque cuando decimos ¿en dónde dice? Ellos no tienen dónde dice y yo sí tengo dónde dice y ahí se acaba la discusión. Y como ellos no querían quedar mal ante sus ahijados, pues evitaban entrar en controversia. Ya después evitaban entrar en controversia conmigo porque sabían porque sí tenía la razón, porque yo siempre cargaba los pasos, las tradiciones, los conceptos o lo que fuera, ¿no? Sí, pero sí es inevitable, vas a tener que caer en controversia, ¿no? Es inevitable, pero todo eso te va a dar seguridad y te va a dar fortaleza, todo eso, el enfrentarte a ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuando, me gustaría invitar a nuestra compañera Martiux. Adelante. Bueno, ahí se mueven las rayitas. Gracias. Compañero Víctor, este es un grupo joven, apenas tiene 2 años. Por hoy estoy en el comité de transmisión del mensaje y nuestra página de YouTube, pues prácticamente no tiene nada. O sea, son como 3, 4 videos y muy cortitos. Y pues aquí como que hay miedo, ¿no? El anonimato, no salir, que no se graben las juntas, los aniversarios, todo escondido, que nadie sepa.
Em, y así como que la última vez que yo pedí que se grabara esta junta para colocarla en el sitio. Y después dije, y posteriormente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y se me comenta, no, no cualquiera, nada más las estrellas, las superestrellas, así como Thalía, Luis Miguel, solamente ellos, que ya están en redes sociales, súper famosos, tienen público, tienen, solamente ellos y yo, pues sí me quedé, no, o sea, es que todos tenemos la oportunidad, pero es que se romperían las tradiciones, el anonimato, a ver cómo lo manejarías, y no supe contestar. O sea, yo desde mi punto de vista, todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero no sé cómo, o sea, no hay quien me enseñe, quien me diga, no sé si yo no tengo los conocimientos y bueno, desde tu experiencia, ¿cómo se hace? Gracias. Las redes sociales ya son parte de la vida y están al alcance de todos. La mayoría de grupos utiliza redes sociales ya, las utiliza. La mayoría ya las utiliza. La única forma, haz de cuenta si nosotros fuéramos tan anónimos, romperíamos la tradición del anonimato. Si nosotros fuéramos tan obvios, romperíamos el anonimato. Entonces, el anonimato es el término medio. Si fuéramos tan anónimos, imagínate, no existiríamos. Pero si fuéramos tan escandalosos, tampoco existiríamos. Entonces tenemos que ni llegar a un extremo ni llegar al otro. Mantener el término medio. Mantener el término medio. O sea, si nosotros, haz de cuenta, grabamos una junta, por ejemplo, normal de grupo, tal vez estaríamos rompiendo el anonimato porque vamos a poner gente que no sabemos si está de acuerdo en aparecer o no aparecer. Pero si nosotros subimos fotos, si nosotros subimos información, si nosotros subimos, ahí no estamos rompiendo el anonimato. Ya todos están utilizando las redes sociales. Todos. Hay grupos. Tú metes un grupo y la mayoría de grupos ya está. Aparece su ubicación, aparece lo que es, aparece su descripción, aparecen fotos del grupo. Grupos que fuman, grupos que no fuman. Por ejemplo, yo tengo una página que me hace localizar los grupos más cercanos a los 5 kilómetros a la redonda, donde yo me pare de Central Mexicana. Son las redes sociales. Y me dice si a qué hora sesionas, si son fumadores, si no son fumadores, etcétera. Entonces, sí tenemos que utilizar las redes sociales. Sí la tenemos que utilizar. Tenemos que hacer, por ejemplo, yo dentro de la clínica tengo una página en el Facebook, hay una página de la Casa de Rehabilitación, donde pongo fotos, donde pongo actividades, donde pongo haciendo ejercicio, donde pongo, nada más que, pues, por ejemplo, ahí ellos están de acuerdo en aparecer, o sea, no pongo más información, están internados, nada de eso. Si no pongo situaciones, o a veces los pongo de espaldas, así es. Pero sí se tienen que utilizar las redes sociales, o sea, es parte ya de la vida. No podemos prescindir de las redes sociales. Si los fundadores del movimiento, por ejemplo, de AA, Bill W., estoy seguro que utilizaría las redes sociales. El doctor Bob a lo mejor era un poquito más reservado, pero Bill W. las utilizaría. Entonces hay que utilizarlas nada más con prudencia. Hay que ser prudentes nada más, pero hay que utilizarlas. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, hay otra pregunta. En su agrupación y su experiencia, ¿cada cuánto tiempo se rolan los servicios? Mira, por ejemplo, dentro del penal eran cada 6 meses y los servicios un poco más de responsabilidad eran de 1 año. Aquí afuera era el doble de tiempo. Los servicios que allá adentro eran de medio año, aquí afuera en libertad los servicios eran de 1 año y el que era de 1 año, aquí afuera era de 2 años. Dependiendo, haz de cuenta el movimiento, la agrupación y las situaciones. Dependiendo. Por eso hay cierta flexibilidad en esta parte, de acuerdo al grupo, pero sí podría, si es un grupo nuevo, pues habría que empezar no sé, la cafetería 3 meses y cambiar o 6 meses y cambiar, algo así. Los representantes sí tendrían que estar más tiempo, de acuerdo a
a lo normal de todos los demás. Por ejemplo, aquí afuera los representantes de grupos de AA son de 2 años. Los demás servicios son de 1 año. Y hay servicios de 6 meses. Por ejemplo, el cafetero es de 6 meses. Eso, pero el grupo así lo decidió. Hay grupos que deciden que sea 1 año, y es 1 año. Hay grupos que deciden que sea 3 meses el cafetero y son 3 meses. Sí, la cuestión es como cada grupo lo acomode y lo vaya haciendo. Y crea prudente, sí, para no caer, para manejar bien la rotación. Muchísimas gracias. Y bueno, adelante, Ana Lilia. Gracias nuevamente. ¿Usted cree que los grupos virtuales algún día puedan integrarse a grupos tradicionales, como para trabajar así con oficina intergrupal, con distritos, con área? Yo creo que sí. Mira, cuando la gente ya empiece a leer más y empiece a saber más, lo van a hacer. Lo van a hacer, se van a integrar. Y eso, te digo, la experiencia es por Alcohólicos Anónimos. Ha habido grupos que se han regresado a Central Mexicana. Hay un grupo, por ejemplo, el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México. Es un grupo que tiene 7 horarios en el día, 7 horarios con media hora de descanso, de hora y media. 7 horarios, algo así, tiene 6 o 7 horarios tiene. Tiene más de 200 personas de membresía. Ellos estaban en Sección México. Y en un evento de una convención mundial, fueron a ese evento y ahí fueron a la oficina de servicios y hablaron de su grupo y les dijeron que el grupo no estaba registrado. Y la razón que no estaba registrado era porque pertenecía a Sección México y solamente los grupos de Central Mexicana son los reconocidos en Nueva York. Y debido a eso, los jóvenes inquietaron y en una junta de trabajo metieron la inquietud de registrarse ante Central Mexicana para aparecer en Nueva York. Y se fue a votación y ganaron. Y empezaron los horarios a cambiarse a Central Mexicana y lograron, y se cambiaron. O sea, más fue cuestión de que alguien inquietara. Así va a suceder. La gente no inquieta porque no lee, la gente no inquieta porque no se atreve, pero va a haber gente que empieza a leer y que empieza a atreverse, como yo en mi caso. Empecé a leer y empecé a atreverme. Me empecé a atrever y ya después pues ya no me callaba. Ante que veía yo alguna desviación, ya no me callaba yo, lo hablaba. Pero así va a pasar, es cuestión de tiempo nada más. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias y creo que ya no hay algún comentario, ninguna manita levantada. Y bueno, pues ojalá, compañero Víctor, pues los grupos en línea puedan florecer tanto como los grupos presenciales, ¿no? Si hay una línea de división, los grupos físicos a los en línea, ¿no? Ojalá y los grupos en línea también pudieran picar piedra y hacer congresos, ¿no? Entre los grupos en línea. Doble A creo que tiene grupos en línea, que ellos estaban antes en Paltalk, creo. Y bueno, pues ojalá y se pueda dar y poderte invitar, ¿no? Ojalá un congreso anual de grupos en línea de neuróticos anónimos y sería un placer que tú pudieras estar. Y bueno, pues nosotros como agrupación te agradecemos mucho la experiencia y el conocimiento en el programa. Siempre eres generoso en todo en todas tus experiencias y bueno, pues me gustaría apoyarme con la conciencia para invitar a nuestra anfitriona, agradecerle el servicio a nuestra compañera Zipacli, que tiene un comentario para ti. Adelante, Zipacli, el micrófono está disponible. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias, compañero Víctor, por haber estado aquí con nosotros. Y pues tu experiencia nos ha sido de mucho valor para nuestro grupo que está en crecimiento. Y pues somos un grupo joven, también estamos aprendiendo junto con todas las personas que están llegando. Y bueno, con personas más veteranas como tú compartiendo con nosotros, pues es una maravilla, ¿no? Nos gustaría presentarte un reconocimiento
un agradecimiento. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. En cualquier momento que se deje de ver, Alice, ¿me avisas de buena voluntad? Sí. ¿Sí ven, compañeros? Sí, Sí. ya se observa. Bueno, pues este es el agradecimiento que se diseñó para ti, compañero Aprendiendo a Vivir. Agradece al compañero Víctor de la Casa de Rehabilitación de AA, La Fortaleza de Sion, por haber compartido con nosotros el tema Las 12 Tradiciones, con la fecha de hoy, 28 de noviembre de 2025. Muchísimas gracias por el servicio y que tengan serenas 24 horas. Gracias, bueno, pues gracias Ipacli porque fuiste nuestra anfitriona. Y bueno, pues Víctor, este detalle será enviado pues a tu correo. Y bueno, pues a todos, gracias por la unidad, por hacerlo posible, a un poder superior que nos permitió estar en unidad. Y bueno, pues me gustaría ir cerrando la junta con el servicio de los avisos. ¿Alguien desea spotear la mañana de